nosotros vamos a empezar trabajando, hablando de un tema, muy interesante. Recientemente en la Feria del Libro se publicó la tercera edición y además muy actual de un libro, la primera psicopatobiografía escrita en República Dominicana y en este caso hecha sobre Trujillo, visto por un psiquiatra, por supuesto el doctor José Miguel Gómez, quien es psiquiatra, pero además, oigan bien, escritor, columnista, ensayista, educador, investigador y experto en terapia sexual y marital, Premio Nacional de Medicina y pasado presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Qué gusto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. La primera psicopatobiografía que se escribe en República Dominicana. Primero vamos a definir qué es eso, qué es una psicopatobiografía. Bueno, un estudio de la personalidad, ¿verdad? Patología de enfermedad, y la biografía es un estudio del estudio psicopatobiográfico de la curva de vida de un ser humano, y biografía desde el punto de vista de estudiar la historia, el contexto donde se desarrolla ese ser humano. Pero hacerle un análisis a la personalidad y llegar a conclusiones de cosas que nosotros vivimos o vimos, muchísimos dominicanos, pero que nadie tenía un diagnóstico sobre porque usted no tuvo Trujillo. Usted no tuvo a Trujillo en su diván, a él lo ajusticiaron hace décadas, exactamente. Entonces, ¿en qué se basó para hacer esta reconstrucción de lo que podría ser la psiquis de Trujillo? Esta fue una recomendación del profesor Juan Bosch, que me solicitó que los historiadores habían incidido sobre la personalidad de Trujillo. Decía Bosch, Hitler tiene una psicopatobiografía, Mussolini en Italia tiene psicopatobiografía, Franco en España tiene psicopatobiografía, pero Trujillo en República Dominicana no tenía una psicopatobiografía. Eso fue en los años 90. Eso fue. Un regaño, además. Correcto. Casi. Yo le dije a don Juan, yo voy a escribir la psicopatobiografía. Y como no viví la época, no conocía a Trujillo, entonces tuve que hacer historias completas de las personas que lo conocieron, que trabajaron para él, los que fueron víctimas de él, los enemigos de él. Viajar por todo el país. Viajar por todo el país. ¿Cuánto tiempo y a cada rincón, ¿Cuántos años? 2 años y algo. Entrevistar a todos los trabajadores de San Cristóbal, entrevistar a militares, amigos de la familia, y después que me pasé 1 año y medio escribiendo, leyendo, viendo todos los documentales, la foto en el Archivo General de la Nación para ver las posturas, la forma, cómo hablaba, cómo se paraba. Entonces después ponerme a escribir y cuidar los detalles para no hacerlo desde el punto de vista pasional, no hacerlo desde los prejuicios, sin juzgarlo, sin juzgarlo, hacerlo de una manera objetiva, científica, metodológica, fenomenológica, psicodinámica, y valerme del instrumento que yo aprendí para escribir esto. Pero sin conocer su vida íntima, privada. O sea, no es lo mismo el Trujillo que todos conocíamos, o el que se ha descrito en muchas biografías, que el Trujillo en su mera intimidad. Hablaba a alguien de que él era muy cariñoso con sus nietos, que se tiraba en el suelo, que los besaba, los abrazaba, porque todo el mundo tiene su lado débil, hasta Hitler lo tenía que haber tenido. Un abuelito culeco, como cualquier abuelito. Como cualquier abuelo. Sí, pero gustaba de desvirgar niñas también. Exacto, pero ¿cómo? Pero no eran suyas. Sí, pero bueno. No, pero lo que uno se pregunta es, porque no estamos, es verdad, es interesante analizarla de una manera objetiva y científica, sin juzgar, para que el resultado sea más creíble. Correcto. O sea, lo que estamos jugando es la personalidad de un individuo que no estuvo, como dice Diana, sentado en un diván. Correcto. ¿Qué margen de error hay si no conocemos esa intimidad, ese cada minuto, ese cada pensamiento íntimo de esa persona, como se tiene con un paciente? Bueno, la diferencia es que cuando tú vas a hacer una psicopatobiografía y tú lees todos los discursos de esa persona, cómo habla, los comportamientos, los rasgos de la personalidad, como expresión de conductas que hace en diferentes escenarios, tú puedes aproximarte bastante
a olfatear la personalidad. 100%. Casi 100%. ¿Y cuál fue el diagnóstico, doctor? ¿Cuál fue? Bueno, te cuento que a lo que la República Dominicana se le dificultó poder entender a Trujillo era porque Trujillo tenía varios rasgos de personalidad. Tenía rasgos histriónicos, tenía rasgos obsesivos, tenía rasgos narcisistas, tenía rasgos paranoides. Megalómano. Megalómano, entonces tenía un trastorno de personalidad. Y ese trastorno de la personalidad era un trastorno antisocial, era psicópata. Pero nunca estuvo loco. ¿Era sociópata o psicópata? Era psicópata. Psicópata. Su diagnóstico es que Trujillo era un psicópata. Pero psicópata no, usted estaba leyendo también en algo de este libro, no como esos que están en la cárcel o que cometen muchos crímenes con sus manos, que son locos, sino un psicópata funcional. Un psicópata funcional, la gente siempre piensa que cuando uno habla de psicópata es como los que están en los hospitales psiquiátricos o los que están en las cárceles. No. Déjeme decirle a la persona que nos está viendo que la mayoría de psicópatas inteligentes les gusta el poder, llegan al poder, administran cosas, dirigen cosas, porque tienen inteligencia, tienen habilidades, saben cómo hacerlo, tienen la destreza y son sumamente inteligentes y diestros. Es decir, no es como la gente piensa que todos los psicópatas son aberrantes y que son individuos que están en la marginalidad social. No. Este fue aberrante de otra manera. Pero tenía la particularidad que buscaba lo que él quería, logró su propósito, logró su meta, logró ser la persona más importante que él entendía y quería, tenía propósito y meta. Sin embargo, ¿cómo lo hizo? A base de terror, de la intimidación, del chantaje, ¿verdad? Del asesinato, de los suicidios, de abusar, de utilizar a las mujeres, de adueñarse de un país, de poder hacer las transgresiones sociales que pudo hacer. Y eso solamente lo hace una persona que no maneja sentimientos sanos, que no se arrepiente, que no le da resaca moral, que no diferencia entre el bien y el mal. Sí, exactamente, falta de empatía. Correcto. Doctor, hay algo que salta a la vista cuando vemos imágenes de Trujillo y es como a él le gustaba que lo adularan y venderse. Exactamente. El tipo Franco también, bueno, tipo Mussolini. Le decían Chapita porque le encantaba salir con todas las medallas pegadas del bicornio, por Dios, el bicornio, o sea, mandarse a hacer un bicornio como el de Napoleón y además llenarlo de plumas. Ese tipo de cosas que son como de ostentación de poder y de alábenme, admírenme, coloquen todos en las puertas de su casa un letrero que diga Dios y Trujillo, o sea, igualándose con Dios. Y aquí Trujillo es el jefe. Y aquí Trujillo es el jefe. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo se analiza eso? ¿De dónde viene eso? ¿Qué tipo de familia tuvo que haber parido algo así? Bueno, viene de esa familia que le enseñó ese modelo. Recuerda que Trujillo se cría hasta los 9 años con la abuelita Silveria Valdés, que era la que tenía en su casa una foto de Lili y de Báez y decía aquí Lili es el jefe. Creció viendo eso, admirando eso. ¿Ve? Pero también el resultado Trujillo del contexto histórico social. Y cuando uno ve a esas personas que tienen la necesidad de adulación, detrás de eso en psiquiatría sabemos que hay grandes temores, grandes miedos, grandes complejos de inferioridad, grandes rechazos. Mucho resentimiento social. Porque fue rechazado, o sea, esa es la parte quizás de la vida, igual que Hitler, igual que todos ellos, que uno dice, ¿de dónde? ¿Qué pudo haber creado un monstruo tal? ¿Qué pasó para que él se generara en él ese tipo de resentimiento que llevara? ¿Qué cosas se mezclaron? Venir de la marginalidad, venir del maltrato, venir de una familia disfuncional. ¿De cuál maltrato? Bueno, recuérdate que Trujillo tiene un padre periférico, ausente, que aunque vivía en la casa no asumía la paternidad. Como recuérdate que le decían la banda de los Pepitos en San Cristóbal, sí, donde todo el papá había estado preso en numerosas situaciones, había matado hombres, lo habían detenido por el hurto de ganado y de madera. Es que el papá era un delincuente. Pero también los hermanos. Igual lo tuvo Petán, igual lo tuvo los otros. Es decir, Trujillo desde pequeño tenía un trastorno disocial de la conducta, igual que la mayoría de los ¿Y no hay hermanos. nada genético ahí? Uno podría pensar que sí, porque cuando tú estudias el árbol genealógico de Trujillo,
te das cuenta que viene de dos acontecimientos. De un abuelo que viene en el 1861 para la anexión de España, Trujillo Monaga, de Dilleta Chevalier, que viene en la ocupación del 22, de 1822. Entonces, cuando Silveria Valdés, la abuelita que lo cría, sale embarazada de Trujillo Monaga, se va cuando pierde la anexión de aquí los españoles de la Guerra de Restauración, que se va a Cuba, no sabe que Silveria Valdés está embarazada. Y entonces se cría en ese contexto familiar. Y lógicamente viene contra agresiones, desapego, desvinculación, pobre sentido de pertenencia en la primera infancia. Y eso repercute. Eso marca. Y por último, usted dice que era paranoico, que tenía rasgos paranoides, pero una persona paranoica no se va solo con un chofer a San Cristóbal un domingo por la tarde a su casa. Busca una protección constante porque siente que lo pueden matar en cualquier momento. Sorprende que Trujillo anduviese solo. El exceso de confianza, el gran sentido de pertenencia, de que creía de que realmente su país era de él. Cuando tú miras el contexto, de entender que él estaba por encima de las condiciones, eso le permitía un exceso de confianza, de creer que era imposible que lo podían matar. ¿Cómo se manifestaba? Y que lo podían agredir. Esa paranoia. Cuando era paranoia, era cuando era supicaz, era desconfiado, era dudoso, siempre creía que había algo detrás de eso, que era propio de las conductas que hacía. Pero el rasgo que más lo ayuda a Trujillo, uno de los rasgos que más lo ayuda, es el obsesivo y el rasgo narcisista. Doctor, y uno piensa que la mayoría de condiciones de gente que se aproxima al poder, es raro que alguien llegue al poder que no tenga rasgos obsesivos y que no tenga rasgos narcisistas. Doctor, ¿y en el plano sexual? Bueno, en el plano sexual, cuando yo estudié la sexualidad de Trujillo y tuve acceso a queridas de Trujillo y pude hablar con amantes de las últimas. ¿Qué decían? ¿Cómo era? Trujillo. Bueno, te decía. ¿Era un amante? La conducta propia del macho dominicano, ¿verdad? Primero era su satisfacción. Seductor, elegante, le gustaba dar regalos, en la intimidad que le llamaban Rafaelito, ahí no tenía ningún tipo de prohibición. Sin embargo, tenía una sexualidad propia de su personalidad. Le prendía a ver a Santa Marta, la dominadora, la santa que te fuerza la virilidad y que te da fuerza en el pene para que no te lo tumben. Es decir, ese mestizaje de la cultura. ¿Pero era buen amante, decían esas mujeres, o no? Era buen amante, decían. Sin embargo, hay un escritor español que fue secretario de él, que se fue a vivir a México, que luego fue asesinado en México, ahora se me escapa el nombre, que dijo en su libro, y ese libro fue oculto durante muchos años porque estaban los hombres de paja, que eran los hombres que servían a Trujillo, que se quedaron con muchos de los bienes, así les denominaba a él, hombres de paja. Él dijo que era bisexual. Bueno, yo en el dato, no encontré el dato, hablé con mujeres, era una confusión que había con la bisexualidad y fue que tomé el dato, porque cuando se hablaba de la admiración que sentía por hombres hermosos, por la admiración que tenía jóvenes militares, por Moy Alonso y por otros más, pero no tenía el dato. No hay de la prueba. Claro, no había prueba y no podía bajar en el libro y respetar. Pero le tuvo 7 años con el pegadito de él. Pero doctor, una cosa son las amantes que tuvo Trujillo, que fueron varias, y otra cosa son las niñas que por miedo de las familias, por poder del propio Trujillo, les eran entregadas esas muchachitas de las cuales Trujillo vírgenes que Trujillo abusaba. Pues las vírgenes les gustaban. Y ese es un análisis muy distinto. Ese es el análisis que más te fundamenta el criterio de la psicopatía, del trastorno antisocial de la personalidad, de la ausencia de discriminar cuando hago daño, el no poder pararse, el no tener resaca moral por lo que hice, el no poder pensar, eso solamente te lo hace un psicópata. Trujillo, un psicópata. Y ahí está el marido psicópata. Y así crió a sus hijos también, así él y su mujer María, otra psicópata, que nos quería envenenar a todos cuando mataron a Trujillo. Envenenen el agua del acueducto para que se mueran todos los dominicanos. Esos fueron los que criaron a los hijos, que luego criaron a los nietos.
Nunca nos olvidemos de eso. Muchas gracias, doctor, de verdad. Gracias, enhorabuena. Son 15 libros que lleva el doctor escrito, pero esta es la tercera edición, Trujillo visto por un psiquiatra. Si usted quiere conocer un poquito más, bastante más, sobre la personalidad de Rafael Leónidas Trujillo, el sátrapa de República Dominicana, ahí está el libro. Se puede conseguir en Cuesta, como también los jueves a las 6:30 se puede encontrar con usted en la tertulia. En Cuesta. Muchísimas gracias. Señores, hacemos una pausa. Al regresar, tenemos a José Lora y a Yanina Zar, la diseñadora latina del momento, con nosotros. Ya volvemos.